Buenas noches. Nosotros les hablaremos sobre la educación en el Porfiriato. Nuestro equipo está conformado por América Castillo, Natalie Hernández, Yasmín Suaste y su servidora Selmi Kamal. La educación en el Porfiriato. El Porfiriato es una época de grandes contrastes que se caracteriza por la bipolaridad del momento de debatir si este periodo fue más malo que bueno o viceversa. Tal periodo abarca de 1876 a 1911, en donde Porfirio Díaz gobernó México por periodo de 35 años. Y no cabe duda que su periodo gobernante ha dejado mucho de qué hablar. Por su parte, tenemos la innegable desarrollo de México y sufrió durante esta época con el auge del tren, en donde se logró colocar al país como una potencia. En esto, el objetivo de la educación es preparar a los hombres para lo que deben ser en la sociedad. Esto, esto nos puede hablar un poco de la importancia que se le daba al hombre y su comportamiento con la sociedad. Lamentablemente, esta característica no era homogénea, pues no se lograba ni que los índices de alfabetismo aumentaran durante este periodo. La educación es un desarrollo y una formación de la fuerza y aptitudes humanas, a la que llamamos el pedagogo suizo. De educación elemental, Larroyo resumió la definición de educación elemental como el desenvolvimiento natural, espontáneo y armónico de las disposiciones humanas, más originarias y esenciales, capacidades que se relevan en el triple de actividad de la cabeza, el corazón y las manos, es decir, en la vida intelectual, moral y artística o técnica. Aquí les presentamos las características. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades. En las obras educativas más sobresalientes del Porfiriato se encuentra, según el Congreso de Institución de 1890, tenía como obra más importante la organización de la educación preparatoria bajo la adopción del método científico de carácter positivista. Dichos congresos dieron la pauta para generar lo que conoce como el origen de la pedagogía mexicana. Influencias educativas. Durante este periodo ubicó a dos grandes personajes. Justo Sierra, el creador de la Universidad Autónoma, y Carlos A. Carrillo, los cuales desarrollaré a lo largo de este texto. Carrillo consideró que la educación pública no mejoraría en cantidad mientras México no tuviera mejores maestros.
El secreto, pues, estaba en la confianza en el maestro. Comencemos hablando de las influencias educativas del momento, que fueron Pestalozzi, Froebel y Herbart, entre otros pedagogos, quienes fueron conocidos por Carrillo. La reforma escolar correspondió a la década de los 80 del siglo XIX. Este periodo se caracterizó por la realización de 3 congresos, todos ellos celebrados en la capital de la República. El primero, en 1882, fue el Congreso Higiénico Pedagógico, cuyas relaciones generales se inclinaban al aspecto de la salud física del niño, más que al intelectual o moral. El primer congreso de la institución, en 1889, tuvo como conclusiones generales la uniformidad de la educación elemental, que además sería obligatoria, gratuita y laica. Políticas educativas del porfiriato. La administración porfiriana prestó mucha mayor atención a la educación superior que a la primaria. En 1878, el gobierno federal destinó 68.5% de sus gastos educativos a la cultura superior, frente a 31 dedicados a la enseñanza elemental. Esto se divide en clases sociales en el porfiriato, que fue la burguesía nacional, la aristocracia semifeudal, que es la alta sociedad, y la pequeña burguesía, que es la clase media. Medios de comunicación. Las telecomunicaciones durante el régimen de Porfirio Díaz fueron la telegrafía, la radiotelegrafía y la telefonía. Debiendo destacar también el rol de los cables submarinos de la conexión telegráfica de México en el resto del mundo. Instituciones educativas y de arte que se fundaron en el Porfiriato. En 1905 se creó la Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes, encabezada por Justo Sierra, y en 1910 empezó a funcionar la Universidad Nacional de México, cuyo titular también fue Justo Sierra, reuniendo algunas escuelas que operaban desde 1894. En el campo, las pocas escuelas que funcionaban estaban en los pueblos y las haciendas que trabajaban en condiciones muy primitivas. Por desgracia, no tuvieron mayor impacto en la población. La Iglesia, por su parte, no expandió su labor educativa. Solo contaba con el 4% de los planteles existentes para 1910. La centralización era un problema importante, y al utilizar este término me refiero no solo a la Ciudad de México, sino también a las capitales que opacaban, como ahora, a las comunidades rurales. Al final de este periodo, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas. Comprender la realidad de nuestra educación es fundamental para crear planes apropiados que sean realmente útiles y logren
un cambio. La ideología creada en esta época me parece muy valiosa, con base a 3 pedagogos previamente mencionados, en donde sus ideas sí implicaban un cambio social y la búsqueda de la difusión de la información con libros de texto también es valioso. Pero creo que el cambio que no se logró nos habla de un presente arrastrado por un pasado, donde los planes de continuidad son mínimos. El monitoreo de trabajo para validar el correcto funcionamiento y aplicación de los contenidos tampoco existía, y como hoy sigue siendo insuficiente. Cabe aclarar que todas estas ideas que se quieren vender como nuevas o innovadoras en los nuevos planes educativos tienen fundaciones pedagógicas de muchas épocas, en lo que se debería de innovar en la aplicación, metodología y tropicalización de contenidos, respetando y valorando todos esos factores que influyen para la educación, para que la educación sea de calidad y logre aprendizajes significativos. Pues eso es todo de nuestra parte. Espero que les sirva de mucho la información que acabamos de dar a conocer junto con mi equipo.